Listo. Diego, la puse a grabar en la nube. Listo. Ok. Bueno, entonces ahora sí creo que ya estamos todos. Voy a regresarme un poquitito para los que entraron de últimas. Esta es una sesión un poquitito más chica, es un grupo que seleccionamos especial porque pues de alguna manera han tenido relación con alguno de nosotros en la auto, con Marcio, con Diego, con Franco, conmigo, y pues obviamente por esa relación sabemos que tienen un proyecto real ongoing y pues que obviamente tienen un proyecto pues que para entender un flujo de caja y más en el proyecto que estamos llevando con el Banco Nacional, pues es un concepto súper importante de llevar a cabo, ¿cierto? Vamos a ver, duramos 1 hora máximo, vamos a ver primero un poquito de teoría para que ustedes pues obviamente repasemos para los que ya lo saben y para los que es la primera vez que lo oyen, qué es un flujo de caja, por qué es importante un flujo de caja, ¿por qué es importante? Porque los bancos lo piden, porque cualquier persona que tenga un negocio así de grande o inmenso como Coca-Cola tiene un flujo de caja. ¿Por qué se dice, verdad? Digamos, en la teoría de los negocios, que es la Biblia de cualquier negocio, porque al final un flujo de caja sano, por decirlo de alguna forma, un flujo de caja positivo, es donde uno realmente sabe si el negocio está siendo rentable y si yo estoy preparado para hacerle frente a todas las obligaciones que un negocio necesita, ¿verdad? Les vamos a compartir los Exceles formulados para que ustedes les puedan caer encima, son para ustedes, tratamos de hacer las plantillas lo más fáciles de interpretar, igual la presentación con teoría. Si tienen preguntas y no van entendiendo, hoy somos poquititos, entonces pues levantan la mano y podemos ir interrumpiendo. Que es súper importante en este proyecto, tanto para ustedes como, digamos, para la buena relación con el banco. Que tratemos de que todas ustedes construyan su flujo de caja, ¿verdad? Por lo menos de un trimestre, ¿verdad? Usualmente se debe hacer de un año, pero cuando uno está empezando, digamos que es muy natural hacerlo por trimestres y pues obviamente ir avanzando en el tiempo, que ustedes puedan hacer su flujo de caja. Las que lo construyan, pues obviamente no es obligado, pero pues obviamente nosotros estamos aquí para ayudarles y el banco obviamente pues la intención que tiene es esa. Las que lo construyan nos lo pueden mandar para que nosotros les demos feedback. Podemos coordinar sesiones chicas para que si tienen alguna duda o algo así, pues lo podamos en conjunto terminar de construir. Y pues las que consideren correcto o lo quieran utilizar para solicitar al banco crédito de trabajo, o solicitar al banco tarjeta de crédito para operatividad del negocio, pues obviamente también el documento les va a servir y es, ¿verdad? Si el flujo de caja es positivo y está bien planeado, es una herramienta súper buena para avanzar en positivo con el banco. ¿Listo? Ok. Voy a compartirles pantalla entonces. ¿Ahí ya todas me ven? ¿Sí? ¿Sí? No. Que me quedo perdida. Ok. Sí, sí sabes que te estaban contestando en el chat. Listo. Perfecto. ¿Qué es un flujo de caja? Un flujo de caja es la referencia de las salidas y entradas netas de dinero que tiene una empresa o proyecto en un periodo determinado, ¿verdad? ¿Por qué es importante un flujo de caja? Entonces era un poco lo que les estaba diciendo antes. Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones financieras. ¿Qué son las obligaciones financieras? Salarios, alquiler, gastos de publicidad, los costos que se necesitan para producir un producto o servicio,
el agua, la luz, el teléfono, ¿verdad? Los impuestos, o sea, esas son las obligaciones financieras. Entonces, por eso es que resulta una información indispensable para conocer el estado financiero de una empresa, ¿verdad? Y pues obviamente es importante para medir el nivel de liquidez de una empresa, ¿cierto? Porque una empresa puede, digamos, en un estado de resultados, parecer una empresa sana porque tiene un inmueble, por ejemplo, es dueño de una oficina tiene un valor de 1.000.000 de colones, pero puede no tener dinero en enero para pagar salarios, ¿cierto? Entonces, la liquidez, que es la capacidad de tener dinero disponible, ¿verdad? Para pagar obligaciones y continuar en el negocio, es uno digamos, de las herramientas financieras clave que garantizan, pues, que obviamente un negocio puede continuar y avanzar, ¿cierto? Es una forma básicamente de ordenar la plata para saber cuánto uno se puede gastar por mes sin necesidad de gastarse más de lo que realmente puede comprometerse o tiene para pagar. ¿Listo? El flujo de caja neto es una medida de solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Los flujos de caja facilitan información acerca de la capacidad de la empresa para pagar obligaciones financieras. Por decir algo, si yo en el mes de enero tengo que pagar 100 colones que corresponden a 5 de alquiler, 1 de salarios, 3 de intereses por préstamo, 4 de gasolina, ¿verdad? ¿Los tengo o no los tengo para pagar? Al 30 de enero, cuando tengo que pagar mis obligaciones, ¿tengo ese dinero o no lo tengo? ¿Cierto? Y por eso es que, pues al final, a través de un flujo de caja, uno sabe si una empresa está sana, ¿verdad? Está bien o está enferma. ¿Listo? El flujo de caja, si una empresa o persona no tiene suficiente dinero en efectivo para apoyar su negocio, pues obviamente es lo que se dice normalmente, que es una empresa insolvente. Ser insolvente durante bastante tiempo es lo que lleva un negocio a la bancarrota o al cierre de un negocio, ¿verdad? Entonces, pues al final un flujo de caja, un buen flujo de caja, le dice a uno cómo va uno en el tiempo. Puede que en enero no tenga, pero en febrero voy a tener de sobra. Entonces yo puedo planear, puedo negociar, puedo definir y tener más claridad de cómo y cuándo pagar las cosas, ¿cierto? El flujo de caja son los pagos que se han recibido ya. El flujo de caja neto, ¿verdad? Hay una diferencia entre un flujo de caja neto y un flujo de caja bruto, ya lo vamos a ver. El flujo de caja neto son los pagos que se han recibido ya. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, vendo por Mercado Libre, ¿cierto? Y yo vendo 5 camisas en enero, pero Mercado Libre me las paga en febrero, yo en realidad tengo el dinero ya en febrero, no lo tengo en enero, ¿cierto? Entonces, en enero, mi flujo de caja bruto dice que yo ya lo vendí, o sea, ese dinero ya es mío y va a ser mío, pero yo no puedo disponer de ese dinero en enero, ¿verdad? El neto no está en enero, ese dinero neto va a estar hasta febrero, que es cuando Mercado Libre me lo paga, ¿cierto? Eso es importante tenerlo claro. A diferencia de los ingresos netos, ¿verdad? Que eso es importante también cuando uno se sienta a hablar con el banco y comienza el banco también a explicarle. La diferencia de flujo de caja neto e ingresos netos es que los ingresos netos incluyen las cuentas por cobrar y otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de Mercado Pago. En los ingresos, yo le puedo decir al banco, yo en mi primer trimestre tengo ingresos netos por 20 colones, pero en realidad puede que esos 20 colones no los vaya a tener yo en el primer trimestre, porque me los pagan a 90 días o me los pagan a 60 días, ¿cierto? ¿Listo? Y el flujo de caja se utiliza para evaluar la calidad de los ingresos de una empresa, o sea, es decir, la habilidad para generar dinero. ¿Por qué es importante medir la habilidad para generar dinero? Porque yo puedo vender mucho, pero si yo no organizo el dinero para recibirlo, ¿verdad? De una forma ordenada al tiempo que tengo que pagar mis obligaciones, puedo caer en iliquidez, ¿verdad? Y como vimos antecitos, muchos meses de iliquidez pueden llevar al cierre de un negocio o a la bancarrota, ¿cierto? Si tenemos un flujo de caja
positivo significa que nuestros ingresos han sido mayores que los gastos que hemos tenido que hacerle frente. Por el contrario, si el flujo de caja es negativo, significa que hemos gastado más de lo que hemos ingresado, ¿cierto? Entonces, un flujo de caja positivo indica que los activos corrientes de la empresa, ya vamos a ver qué es un activo corriente, están aumentando, lo que le permite liquidar deudas, reinvertir en el negocio, devolver dinero a accionistas, pagar gastos, proporcionar amortiguación con futuros desafíos financieros, etc. Es decir, le permite tener dinero disponible para la continuidad del negocio, ¿cierto? Un flujo de caja negativo indica que los activos corrientes de la empresa están disminuyendo, ¿cierto? No necesariamente un flujo de caja negativo en periodos de corto tiempo quiere decir que la empresa está mal. Puede ser, por ejemplo, las empresas como las constructoras tienen en su inicio flujos de caja muy negativos, ¿verdad? Porque solo invierten en construir, hasta que llega un punto en que el flujo de caja comienza a volcarse positivo. Entonces, en un inicio, para operar, yo necesito préstamos bancarios, ¿cierto? Necesito un préstamo bancario que me permita tener la liquidez en un inicio, pero como yo construyo un flujo de caja largo, yo le puedo decir al banco, venga, los primeros 3 meses, usted me va a prestar 20 pesos, ¿cierto? Y yo le voy a pagar intereses, entonces le voy a pagar solo 1 peso por mes, que es a lo que, digamos, tendría capacidad. Y a partir del mes 4, como yo ya voy a recibir mucho más dinero, voy a poderle ir pagando lo que usted me prestó, ¿verdad? Al empresario, al emprendedor, a cualquier persona que tiene un negocio, obviamente le conviene tener un flujo de caja positivo, pues es la forma en cómo las personas van a estar interesadas en comprar parte de su negocio, es la forma en cómo los bancos van a estar dispuestos a otorgar crédito, y obviamente pues es la forma en cómo el empresario se asegura que gana dinero, que en realidad, más allá de la buena idea y más allá de la esperanza, de las buenas intenciones y de todo esto, que también es importante, pues a determinado punto en el camino realmente va a comenzar a haber dinero constante y sonante en el banco, ¿cierto? Como vimos antes, un activo corriente, que es también lo que los bancos llaman activo circulante o líquido, es el activo de una empresa que puede hacerse líquido, es decir, convertirse en dinero en menos de 12 meses. Como por ejemplo el dinero del banco, las existencias, las inversiones financieras, ¿verdad? Podemos entender el activo corriente como todos aquellos recursos que son necesarios para realizar las actividades del día a día de la empresa. Se conoce como corriente porque es un tipo de activo que se encuentra en continuo movimiento. Puede venderse, utilizarse, convertirse en dinero líquido, entregarse como pago sin demasiada dificultad, ¿cierto? De los flujos de caja, ¿verdad? De la construcción de un buen flujo de caja y del flujo de caja usualmente de 1 año, que es el periodo, digamos, más común para establecer un estado de resultados, es de donde se construye un estado de resultados, ¿cierto? El flujo de caja, que ya vamos a ver el ejemplo, es como cómo yo llevo los gastos en el día a día. ¿Cuánto vendí en enero? ¿Cuánto tengo que pagar en enero? ¿Cuánto me queda en enero para enfrentarme a febrero? Y así sucesivamente. El estado de resultados es cómo me fue en un periodo determinado que usualmente se hace por 1 año, pero puede hacerse por trimestre, puede hacerse por semestre y hay muchas empresas, digamos, que ya lo hacen por 3 años, por 5 años, ¿cierto? El estado de resultados, que también se llama cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa en un periodo de tiempo establecido. Y nos indica cómo los ingresos de una empresa se transforman en beneficio. ¿Qué quiere decir beneficio? Ganancia, ¿verdad? Porque no necesariamente que yo tenga muchos ingresos, que yo reciba mucho dinero por lo que vendo, quiere decir que en realidad estoy haciendo dinero, ¿cierto? Entonces, nos indica cómo los ingresos de ese flujo de caja en realidad se van a transformar en un beneficio según vamos restando los gastos, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a tener una visión de cuáles son los gastos más importantes para la empresa y pues de esta manera también podemos entender en periodos de tiempo más largos dónde puedo tener recorte de cosas que ya no son necesarias o de cosas que me restan, digamos, mucha ganancia, o dónde
tengo que robustecer para poder generar más ingresos, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Los inversores estudian los estados de resultados como parte del análisis sobre lo que vale una empresa. Mientras que los deudores, por ejemplo los bancos o la gente que nos presta plata para empezar un negocio, ¿verdad? La gente que da crédito o financiación, examina el estado de resultados para saber la facilidad que tiene una empresa para devolver ese dinero que se le prestó, ¿cierto? Los ingresos son las cantidades directas de dinero que ha obtenido la empresa por la venta de sus productos o servicios. Mientras que los gastos son las cuantías de dinero en las que ha tenido que incurrir la empresa para conseguir esos ingresos. ¿Listo? Así más o menos se ve un estado de resultados. Aquí para arriba. Listo. Entonces, un estado de resultados inicia con los ingresos o ventas netas que yo tengo. Por ejemplo, en este caso serían 100, ¿cierto? A esos ingresos yo le tengo que restar los costos que incurrí para vender esos bienes. Entonces, digamos, de 100, le resto 50, que fueron mis gastos, y mi margen bruto, ¿verdad? Es de 50, ¿cierto? A mi margen bruto le tengo que restar los gastos que genero para lograr esas ventas. El personal administrativo, los gastos de mercadeo, los gastos de alquiler, etcétera, etcétera. Entonces, a esos 50 que me quedan, le resto 20, ¿verdad? Y después de gastar los gastos, obtengo la primera línea de mi estado de resultados, que se llama EBITDA. Es lo que se conoce en los negocios como el EBITDA, que en este caso es de 30. ¿Qué quiere decir el EBITDA? El EBITDA es el indicador contable de la rentabilidad de una empresa y se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo gastos financieros, impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa, ¿cierto? Entonces, en el EBITDA, que en este caso digamos es de 30, es ingresos menos gastos antes de pagar impuestos, básicamente. O sea, aquí todavía yo no he cuantificado los impuestos. La mayoría de las ventas de los negocios, ¿verdad? Cuando yo digo voy a vender mi negocio, ¿cuánto cuesta mi negocio? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor de mi negocio? Eso se calcula usualmente con el EBITDA. Entonces, si alguien me pregunta, oiga, ¿cuánto cuesta su negocio? Y yo quiero, digamos, tener un cálculo en cuánto puedo comenzar una negociación, el EBITDA es un buen indicador para tener, ¿cierto? Al EBITDA yo le tengo que restar los gastos de amortización y provisiones. ¿Qué son los gastos de amortización y provisiones? Por ejemplo, si yo compré un carro o provisioné dinero en un ahorro para pagar la cuota de un carro, ¿verdad? Lo tengo aquí, ¿cierto? Yo voy amortizando algo que es un gasto, pero el carro también tiene un valor, ¿cierto? El valor del carro también es parte de la empresa. No solo cuenta lo que yo gasto pagando la deuda del carro, sino también cuesta lo que el carro vale dentro de la empresa. Entonces, al EBITDA yo le resto los gastos de amortización y las provisiones que hago y es lo que se conoce como la segunda línea del estado de resultados y es lo que se llama el EBIT, ¿cierto? El EBIT o el BIT. La mayoría de gente lo conoce como el EBIT. El EBIT es el indicador contable de la rentabilidad de una empresa que se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo impuestos, ¿verdad? E intereses, pero pagando amortizaciones, ¿cierto? Al EBIT, en el caso de que yo tenga, le puedo poner ingresos extraordinarios. ¿Qué podría considerarse un ingreso extraordinario? Que conseguí un socio nuevo. Entonces el socio quiere ser parte de mi negocio y yo le vendo, ¿verdad? Una partecita de mi negocio. O un ingreso extraordinario puede ser que participé en un concurso y me gané un premio monetario. Entonces lo incluyo como un gasto extraordinario. Obviamente, así como pueden haber ingresos extraordinarios, pueden haber gastos extraordinarios. Entonces al EBIT yo le tengo que sumar los ingresos extraordinarios y le tengo que restar los gastos extraordinarios. Si no los tengo, pues no pongo nada. ¿Qué puede ser un gasto extraordinario? Por ejemplo, que se me dañó el carro o estrellé o choqué el carro. Eso es un gasto extraordinario.
¿Por qué se separan y por qué se ponen como líneas? Porque el análisis de ingresos y ventas, que es el EBITDA, también sirve para presentarle a un banco y el banco presta sobre la capacidad que yo tengo de vender. Entonces, si mi capacidad de vender de ingresos es buena, mi capacidad de pago va a ser buena. Y yo no necesariamente tengo que compartirle al banco, por ejemplo, tantos gastos de amortizaciones, ingresos extraordinarios, si yo no lo considero conveniente, ¿cierto? Entonces también se separa porque obviamente yo tengo que saber si de lo que yo vendo y lo que me cuesta para vender eso, las otras cosas asociadas a mi negocio están impactando de forma muy positiva o están impactando más bien de negativo. Luego de sumar los ingresos extraordinarios y restar al resultado ordinario, yo le sumo los ingresos financieros y le resto los gastos financieros. ¿Qué puede ser considerado un ingreso financiero? Por ejemplo, yo alquilé un local, ¿cierto? Y subalquilé una partecita del local. Entonces, un ingreso financiero es lo que yo recibo por el alquiler de ese pedacito de local, que no necesariamente está ligado a mis ingresos o egresos de venta, ¿cierto? Es un ingreso financiero, o sea, es como una platita que yo recibo por un side business, por decirlo de alguna manera, y no por mi operación directa, ¿cierto? De igual forma, le tengo que restar los gastos financieros, que digamos podría ser si yo le tengo que pagar a un contador para que me haga la contaduría, aquí está incluido ese gasto financiero. Entonces, al resultado ordinario, le sumo los ingresos financieros que podría tener, le resto los gastos financieros que podría tener y me da la siguiente línea del estado de resultados, que es lo que se llama el VAT o el EBT, ¿cierto? El VAT o el EBT, después de, digamos, el ejercicio, va por 23. Únicamente lo que tengo que hacer después del EBT es restar los impuestos de sociedades o los impuestos asociados que tengo y el resultado final es el beneficio neto o resultado del ejercicio de estado de resultados. Es lo que en inglés se conoce como un P&L. ¿Listo? ¿Dudas? Muchas. Ya vamos a ir al Excel. ¿Están claros los conceptos? Ahí en el chat hay algunas Ok. consultas. Uy, ¿cómo que se pegó? ¿Dónde me pegué y que no oyeron? Ok, claros los conceptos. A ver, voy a regresarme un poquito por acá. Si el negocio está dando los primeros pasos y aún no llega a punto de equilibrio, el dinero per cápita del trabajo en este momento lo aportan socios como inversión. ¿Aún así puedo hacer el flujo de caja correcto? Sí, André, ya lo vamos a ver. ¿Cuánto tiempo debería funcionar una empresa sin tener ningún ingreso? Por ejemplo, pandemia. En una media general, ¿verdad? Pues eso es un medio específico. La mayoría de negocios encuentran su punto de equilibrio, ¿verdad? Es decir, ya tienen ganancias reales, ¿verdad? Y no solo movimiento de dinero, ya tienen ganancias reales a partir del año y medio o los 2 años. Si yo, ok, sí, se quedó pegado, si hubo algo que por el internet no funcionó, ¿dónde me quedé pegada? Listo. Voy a compartirles el Excel, porque yo creo que en el Excel, cuando uno lo hace en el Excel, es un poquitito, pues obviamente más práctico. Listo. ¿Ahí todas me están viendo? Listo. Como ven, nosotros aquí en el archivo que les vamos a compartir, les pusimos una plantilla que viene ya lista, ¿cierto? Para que ustedes lo puedan hacer. Mes 0, mes 1, mes 2, totales, lista en blanco, bonita,
para que puedan hacer su ejercicio, ¿cierto? Y como les dije, la que nos los quiera mandar para que lo revisemos o quiera que nos sentemos unos momentos a revisarlo, también estamos en full disposición de ayudarles. Y aquí hay un ejemplo, ¿cierto? Como ven, es un Excel que está formulado. Ya yo se los voy a explicar, pero pues obviamente cuando uno está empezando y nunca ha hecho uno, tener un ejemplito que venga formulado, pues ayuda y facilita para que uno pueda comenzar a ordenar su dinero, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan el ejemplo que vimos de los scooters en la propuesta de valor? ¿Sí? Les hago un repasito. Vamos a usar de ejemplo ¿verdad? El ejercicio de los scooters y para que todas nos pongamos en contexto, esta es una empresa que vende scooters, los compra en China y los revende en Perú, ¿cierto? De eso se trata este negocio. Compra un producto en China y lo revende en territorio nacional, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona esto? Como Andrés estaba preguntando ahorita, hay un mesero, ¿cierto? Hay un mesero que quiere decir que yo no he vendido nada, no he empezado, estoy 0 pollos, ¿listo? Entonces, ¿cómo empieza un mesero? Pues siempre todos los negocios inician con una inyección de capital. Por eso esto está aquí arriba en rojo. ¿Qué quiere decir una inyección de capital? Estos primeros $5,000, ¿cierto? O 5,000 colones o 5,000 pesos o la moneda que le quiera poner, vamos a ponerle dólares. Estos primeros $5,000 son una inversión. ¿Qué quiere decir que es una inversión? Que yo lo pedí prestado al banco, que yo lo saqué de mis ahorros, que me lo prestaron mis papás, que usé la tarjeta de crédito para comprarlo, ¿verdad? O sea, este dinero es un dinero que empieza de cero, ¿cierto? Entonces, en este caso, de ejemplo, empezamos con $5,000 de inyección de capital, así se llama, ¿cierto? Obviamente, ¿cuántos scooters he vendido yo el primer mes? Ninguno. Ninguno, porque pues estoy empezando. Entonces, cero, nada, 0 pollos. ¿Cuánto tengo de línea de crédito al banco? Nada, nada, ¿verdad? No tengo ningún ingreso. Toda esta primera línea corresponde a ingresos. Ni he vendido nada, ¿verdad? Ni tengo un pronóstico de cuánto voy a vender, ni nada. Hasta ahora, solo tengo mis 5,000, ¿cierto? Entonces, esta primera línea corresponde a mis ingresos. Esta segunda línea que ven aquí, ¿ven? Corresponde a mis egresos. Si ustedes ven aquí, para arriba, suma hacia arriba, en ingresos que hay, nada. Que yo no vendí nada. Me entraron $0, 0 pollos. En mis egresos, esto, ¿ven? Como ven aquí, es la suma de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir en este ejemplo? Yo tuve que pedir 6 scooters a China, ¿verdad? Para poder vender scooters, tuve que comprar scooters. Entonces, pedí 6 scooters a China, ¿verdad? ¿Cuánto es el costo por scooter? $590, ¿cierto? ¿Cuál es mi inventario de scooters? 6. Tengo 6 scooters en inventario. ¿Listo? ¿Cuánto me costó comprar los scooters? 3,540. ¿Cómo sale este número? Pues 590 por 6, ¿cierto? Si ven aquí, C18, 500, que es 6 cantidades de scooters, por C19, que es el costo por scooter, ¿cierto? Entonces tengo 3,540. ¿Listo? Además de eso, ¿verdad? Además de comprar los scooters, yo tuve que hacer una página web para poder vender los scooters, porque los voy a vender digitalmente. Pues tuve que invertir en pagarle a alguien que me hiciera un mini sitio para poder vender mis scooters. Y eso me costó $300, ¿cierto? Además, tuve que constituir la empresa. Tuve que hacer una sociedad, alquilar un local, no sé, tengo que empezar la empresa, ¿cierto? Y eso me costó $500, ¿cierto?
Todavía aquí no tengo gastos operativos, o sea, no estoy pagando almacén, ni alquiler, ni nada de eso, ¿cierto? Entonces, de infraestructura tengo $800. ¿Listo? Además, yo comienzo a pensar, pues que más adelante podría necesitar un vendedor, pero todavía no lo voy a contratar, pero bueno, lo pongo, no me gasto nada. Si voy a necesitar a alguien que me desalmacene o algo, si voy a necesitar un mecánico, si voy a necesitar un especialista en marketing digital, y obvio, me tengo que pagar un sueldo, porque pues si no, si yo no tengo un ingreso para vivir, ¿de dónde? ¿Cierto? Pero el primer mes, digamos que nada, ni voy a contratar a nadie, ni nada, porque pues hasta ahora estoy solo planeando. Entonces, en total de personal tengo 0, ¿cierto? En total de infraestructura, sí tuve, porque pues tuve que hacer la página web y constituir la empresa, $800. Pero en personal todavía 0. Y yo el primer mes no me voy a pagar, el mesero no me va a pagar salario, ¿cierto? Todavía el primer mes no voy a hacer ninguna inversión publicitaria. Y todavía el mesero, pues obviamente, digamos que en este caso el banco me dio la plata, yo no le tengo que pagar nada al banco. Mi línea de crédito es 0, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que en total de egresos yo tengo 4.340. ¿De dónde sale este 4.340? Pues de la suma de los subtotales de los egresos, ¿verdad? Que son si le tengo que pagar al banco, si tengo que invertir en publicidad, lo que pago en personal, lo que pago en infraestructura y lo que pago obviamente comprando el producto, ¿cierto? Entonces la suma de todos mis egresos está aquí, ¿cierto? Ahí está formulado. Finalmente, ¿cierto? Tengo que tener ingresos menos egresos, ¿cierto? Y eso me da, ¿verdad? Aquí C8 menos C16. ¿Cuál es el C8? Ingresos, 0, porque no vendí nada. Pero egresos, 4.340, ¿cierto? Entonces, ingresos menos egresos, 4.340, ¿cierto? Y tengo un saldo final de 660. ¿Dónde está ese saldo final? Esos 660 son los $5.000 que el banco me prestó para empezar, ¿cierto? Empecé con los $5.000 del banco prestados, restándole todo lo que me gasté, los 4.340, ¿cierto? Eso me da, obviamente, $5.000 menos 4.340, me da una diferencia de 660. ¿Listo? Mi primer estado de flujo de caja del mes 0 son $660. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo para el mes siguiente, para operar y hacerle frente a los gastos de febrero, $660. En líquido, ¿verdad? En dinero. Yo además de estos $660, ¿verdad? Tengo el valor de los scooters. Pero los scooters no son líquidos, que no son plata, son scooters, ¿cierto? Entonces, con estos $660, yo arranco el primer mes de ventas, ¿cierto? Entonces, mi saldo inicial del mes 1 son $660, ¿verdad? Ya en el mes 1, yo voy a proyectar que voy a vender 3 scooters, ¿cierto? Y voy, el valor de scooter que voy a poner promedio es de $700. Entonces voy de ingreso por ventas, voy a tener, obviamente, la cantidad de productos que yo estoy estimando vender por el valor al que estoy colocando el valor de mi producto, ¿cierto? Entonces, 7 por 3, 21, $2.100, ¿cierto? Entonces ya en total de ingresos, yo tengo $2.100 porque ya vendí, ¿verdad? Estoy proyectando vender 3 scooters. ¿Listo? En los egresos, aquí yo ya no tengo que comprar más scooters a China porque ya compré 6. Entonces en este mes ya tengo los scooters para entregar estos primeros 3, ¿cierto? Pero en mi inventario sí se va a bajar. Entonces yo, si estoy proyectando vender 3, tengo que bajar a mi inventario 3, ¿cierto? Si ven, aquí está formulado. El inventario que tenía menos mi proyección de venta. Me quedan 3 scooters, ¿cierto? Entonces,
En el rubro de compra de scooters, nada, porque yo no estoy pensando comprar más scooters en el mes 1, ¿cierto? Ya no tengo que pagar el sitio web porque ya lo pagué el mes pasado. Ya no tengo que constituir empresa, todavía no voy a embarcarme en un almacén, los tengo en el garaje de la casa, ni en un alquiler. Entonces, por infraestructura, también voy a poner 0. Todavía ni me voy a pagar un salario, ni voy a contratar a nadie. ¿Verdad? En el mes 1 todavía voy a decir, no es el momento, ¿cierto? No voy a invertir en medios, ni le voy a pagar nada al banco. El mes 1 voy a proyectar vender 3 scooters de boca en boca, de tocar puertas, de hablar con amigos, ¿verdad? De hacerlo todo yo personal y voy a declarar mi salario regalado. ¿Listo? Entonces vuelvo, ¿cierto? Y hago ingresos menos gastos, ¿cierto? Entonces ingresos, yo proyecté que iba a vender 3 scooters, voy a tener $2,100. Menos gastos, ¿verdad? De 16, que yo dije 0. Este mes, 0 gastos. ¿Listo? Y eso me deja un saldo de $2,760. ¿Verdad? Uno podría decir, uy, ya me gané $2,760. No, señor. ¿Cierto? No, señor, porque yo todavía tengo esto aquí que me prestaron. Y negocié con el banco que yo le voy a pagar a partir del mes 2. Entonces, me entraron a mi cuenta $2,700, ¿cierto? ¿Qué pasa si me gasto los $2,700 en mi salario, por poner un ejemplo? Me quedo ilíquido. Por eso es que es importante hacer una proyección de flujo de caja con varios meses hacia el frente, porque eso me permite tener claridad que aunque me entraron $2,760, yo no me puedo gastar esa plata. Esa plata todavía en realidad no es mía. Le permite a la empresa poder seguir operando para ir construyendo más dinero en el tiempo, pero no es mía. No me la puedo gastar todavía como si fuera mi salario, como si yo me lo hubiera gastado, ¿cierto? Y el ejercicio para el frente, pues obviamente continúa con la misma lógica. Yo arranco el mes 2 con $2,760, ¿cierto? Y vuelvo y hago una proyección de lo que voy a vender. Entonces, este mes ya voy a vender 9 scooters, ¿cierto? Yo digo, ok, ya no voy a vender 3, ya mi mamá, mi marido y mi mejor amigo me compraron. Entonces, ya listo, agoté la parte personal. Entonces, bueno, listo, ahora sí, 9, ¿cierto? Pero ya yo me di cuenta que no, que 700, no, 700 era muy poco. Por lo menos 790 porque sí, para vender 9 voy a necesitar un poquitito más de dinero. Ya yo me di cuenta que así solo en el mes 1 tuve que tener 0 gastos para poder, digamos, continuar con dinero para el frente. Entonces me toca ajustar un poco el precio, ¿verdad? ¿Por qué se los puse así aquí? Cuando uno construye un flujo de caja, es válido, ¿verdad? Ir considerando cómo incremento precios en el futuro, ¿verdad? Cómo llego y cómo comienzo a validar mi punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces, en el segundo mes dije, no, 790, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son mis ingresos proyectados? Pues 790 por 9, $7,110. ¿Listo? Uy, fue pucha, $7,110. ¿Y cuánta plata tengo yo? 2,760. No me alcanza. Tengo que ir a decirle al banco, venga, necesito más plata. Le voy a pedir al banco $20,000. ¿Cierto? Eso quiere decir que tengo que pedir más scooters a China. Pero ya voy a pedir un poco más, porque si sigo pidiendo de a poquitos, me sale más caro, ¿cierto? Tengo que pedir de un poquito más para bajar los costos, porque me sale más barato un solo transporte que muchos transportes, porque si compro más de uno me bajan el precio en la fábrica y comienzo a hacer esos ejercicios asociados para ver cómo mejoro los costos que tengo asignados a mi producto. Entonces voy a pedir 36 scooters a China. Pero ya me bajaron el costo del scooter. Como va a pedir más, ya no me va a costar 590, yo lo negocié mucho mejor y ahora me va a costar $460, ¿cierto?
y voy a tener un inventario de 30 scooters, ¿cierto? Laura, yo tengo una pregunta. Dime. Con respecto a productos versus servicios. Ajá. Porque digamos, el fuerte de mi negocio son servicios. Sí vendo los servicios como un paquete, entonces sí es un poquito más cuantificable, ¿verdad? El paquete tanto cuesta $25 y el paquete tanto 75, pero adicional hay muchos servicios individuales y hay muchos servicios que son bajo cotización. ¿Eso cómo se contemplaría? Tus ingresos, ¿verdad? Tienes que hacer una proyección de cuántos servicios piensas vender, tanto en paquete como individuales. Y puedes poner, digamos, tú puedes dividir los ingresos paquete 1, ingresos paquete 2, ingresos adicionales. Pau, pero te interrumpo ahí porque eso que estás mencionando va ligado a unas preguntas que hay en el chat, pero en este caso por productos. Entonces, ok. Vamos a darle una miradita ahorita. Deben un segundo para ver el chat, entonces, aquí. Ok, a ver, vamos a ver. Voy a regresarme un poco. Si tengo diferentes productos con precios diferentes, ¿debo tomar un promedio en una sola línea o hacer líneas por cada tipo de producto? Es mucho más específico si hacemos líneas por cada tipo de producto. Entonces aquí, en lugar digamos, de tener scooters vendidos, van a tener varios tipos de producto, ¿cierto? O pueden hacer flujos de caja por los diferentes productos. Es más complejo, pero eso les permite tener claridad de la rentabilidad de cada tipo de producto. Ambas cosas se pueden hacer. Si los ingresos diferentes a ventas, por ejemplo, ingresos de aporte de socios, se dan cada mes o cada cierto meses para financiar capital de trabajo, mientras llego a punto de equilibrio, ¿cómo lo coloco? Si vas a tener inyección de capital, ¿verdad? Aquí donde yo puse línea de crédito del banco, cada mes que hay una inyección de capital, lo vas colocando en esa línea, porque es una inyección. O sea, aquí yo le puse crédito banco, pero en realidad es una inyección de capital que todos los meses entra como dinero de préstamo, porque finalmente va a llegar el momento de las ventas que va a retornar ese dinero a cualquiera que sea el préstamo de donde vino, ¿cierto? ¿Cómo hago si soy fábrica? Tengo inventario ¿qué es MP y ME? Es materia prima y material de empaque, que normalmente uno tiene ahí, digamos, sin hacer todavía el producto. Entonces, hoy yo compré materia prima, pero termina el mes, tengo materia prima todavía, pero no lo he transformado a producto terminado, como producto en proceso, producto terminado y producto en materia prima. En inventario, ¿ves? En inventario lo tienes que dividir por el inventario de materia prima y por el inventario de producto terminado. Y conforme de materia prima va pasando a producto terminado, lo vas modificando digamos, en el mes, restas inventario de materia prima y lo pasas a producto terminado. Aquí lo divides en inventario. Entonces, digamos, harías de estas dos, por decir algo, ¿cierto? Tengo la misma duda, Andrea, con el precio de los productos. No se promedian, nunca promedian. O sea, incluyan líneas, ¿verdad? Incluyan líneas. Yo por eso se los separé por grupitos y si ven cada línea de colores, pues, ¿verdad? Corresponde a lo que está aquí. Si tienen que ingresar líneas, pues repiten la ecuación en la fórmula, ¿verdad? En mi caso, yo tengo una clínica dental. ¿Cómo puedo cuantificar el inventario? ¿Sería por tratamiento que realizo en la clínica? Todo lo que es servicios lo cuantificas ¿verdad? Por lo que vendes, lo que cuesta el servicio, ¿verdad? Lo que vendes el servicio y en los egresos separas todo lo que está asociado a ese servicio. Tú vendes la colocación de una calza, me estoy inventando, y la cobras en 20.000 colones, ojalá. La cobras en 20.000 colones, pero para colocar el servicio de calza, tú tienes egresos, hay que comprar no sé, me estoy inventando, no estudio odontología, pero el material ese blanco, los guantes, la no sé qué. Entonces, si por ejemplo, el yeso alcanza para 50 calzas, tienes que comenzar a sacar, ¿verdad? El costo que te cuesta por calza, pero tú tienes que en los egresos colocar el costo, digamos, como inventario. Entonces, vas a gastar un pedacito de producto, pero en inventario te queda el otro 95%. ¿Sí me expliqué?
yo tengo un solo producto, pero dependiendo de la complejidad, así es el precio en ese caso. Son galletas decoradas. Aunque sea un solo producto que es galleta, tú lo tienes que establecer por rangos. O sea, galleta con decoración A, galleta con decoración B, galleta con decoración C, y a cada uno le tienes que establecer un precio para que puedas ponerlo aquí como en lugar digamos, de este ejemplo que tiene solo scooters, aquí lo tienes que poner galleta 1, galleta 2, galleta 3. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, aquí me di cuenta, ¿verdad? Que tuve que pedir dinero, ¿verdad? Entonces, en total de ingresos, tengo los 7,110, ¿verdad? Que voy a tener por las ventas de los scooters, más la plata que el banco me va a prestar. Entonces, en la pregunta que me hacían, ¿qué pasa si en los diferentes meses hay inyección de capital? Mira que aquí, en varios meses hay inyección de capital, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esto, digamos, normalmente? En los créditos de los bancos que uno pide, capital de trabajo, ¿verdad? El banco lo llama así, ¿por qué? Porque es un dinero que el banco da, que está asociado a un flujo de caja que le permite a una compañía vender, ¿cierto? Yo trabajo con el dinero del banco. ¿Listo? Esa es la razón, digamos, buena de por qué se pide un crédito. Cuando yo pido un crédito, tengo que tener claro, ¿verdad?, que lo que voy a producir en algún punto va a ser lo suficiente para pagar ese dinero que me prestaron y los intereses, ¿cierto? Obviamente el banco no presta 20 para ganarse 20, el banco también es un negocio. El banco presta 20 para ganarse 25 o 30 o 35, ¿verdad? Depende de la tasa de interés que yo negocio con el banco. ¿Listo? Entonces aquí, en total de ingresos, pues sumo lo que el banco me va a prestar más los ingresos por ventas que yo estoy estimando tener. Y en egresos, pues obviamente tengo que sumar lo que me va a costar comprar los scooters, ¿cierto? La compra de los scooters, ya voy a tener que pedir más scooters y ahora sí comienzo a tener un poco más de gastos. Ya voy a tener que pagar un depósito para el almacén o la bodega porque ya 36 no me caben en la bodega de mi casa, por decir algo, ¿verdad? Y voy a tener que pagar el alquiler del almacén. Muchas veces cuando estamos empezando, que es una pregunta que me hacen, es, bueno, no, yo no voy a alquilar un almacén, lo voy a hacer en mi casa, etcétera, etcétera. Siempre es bueno, aunque sea una estimación, tratar de colocar lo que costaría ese pedacito o el poquito de luz. ¿Sí me explico? Porque si no comenzamos a incluir y a pensar los gastos reales que tiene un negocio, nos estamos autoengañando. Estamos creyendo que el negocio produce un dinero que no necesariamente es tan cierto. ¿Listo? Y pues al final por infraestructura, pues voy a tener 1,500. El depósito del alquiler y el alquiler del primer mes. ¿Cierto? Ya voy a tener que pagarle un salario a una persona porque para vender esa cantidad de scooters ya yo solo no puedo. Ya voy a tener que tener a alguien que me ayude con el despacho y el almacenamiento del producto. Ya listo, tengo que tener un mecánico porque voy a poner que doy mantenimiento a los scooters porque si no, no me los compran, ¿verdad? Y ya necesito un especialista en marketing porque si no me promuevo, no vendo, ¿cierto? Y ya, mi sueldo todavía en cero, todavía yo no gano plata, que es lo que le pasa a la mayoría de emprendedores al inicio, ¿listo? Entonces, por total de personal, pues la suma de todos estos son 4,656. Ya ahora sí tengo que invertir en publicidad, porque si no invierto en publicidad, pues, ¿verdad? O sea, no tengo cómo promover. ¿Listo? Y todavía en este mes no le voy a pagar nada al banco, ¿verdad? Todavía cero crédito al banco. Entonces, ingresos menos egresos me da $6,554. Si ustedes se dan cuenta, el flujo de caja va aumentando. La cantidad de dinero que yo he puesto, todavía, digamos, podría decirse que solo son los $5,000 primeros. De resto, estoy trabajando con el dinero del banco, trabajando con el préstamo. Y estoy asegurando una proyección de flujo que me permite hacerle frente a mis obligaciones del mes siguiente. Pero no quiere decir que yo me gané $6,000. ¿Listo? El mes 3, misma dinámica.
empiezo con los $6,554 y ahora voy a proyectar vender 15, vuelvo a subir el precio porque ahora le tengo que pagar intereses al banco, entonces toca contemplar los intereses. Entonces ya tengo de total de ingresos 13,350. Tengo inventario en scooters, pero no voy a comprar más scooters. Obviamente tengo que restar lo que voy vendiendo, tengo que ir afectando mi inventario. Ya no tengo que pagar garantía, pero sí tengo que pagar alquiler. Ya no tengo que pagar el agente representante porque solo desalmaceno una vez, pero sí tengo que pagar el salario del almacenero, tengo que pagar el salario del mecánico y tengo que pagar el especialista en marketing. Y ya este mes dije, de gratis, no, ya me pago salario. O sea, ya de gratis no puedo seguir. Ya este negocio se hizo muy grande y me toca trabajar medio tiempo, renunciar o ya necesito pagar las deudas personales. Listo, 2,000. Entonces, total de personal, $5,000. Tengo que continuar invirtiendo en publicidad y ahora sí le tengo que comenzar a pagar al banco. Ahora sí ya el banco me dice, me tienes que comenzar a pagar intereses del dinero que te presté. Entonces, total de egresos, yo tengo $23,316. Entonces, ingresos menos egresos, ¿verdad? 3,794 y, perdón, 4,850 y eso me deja un saldo final de $11,404. Mismo ejercicio, avanzo al mes siguiente, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, en el pronóstico de ventas, digamos que si yo le voy a presentar un flujo de caja al banco, o si yo voy a hacerlo para mí misma y saber si voy a ganar dinero, obviamente, mes a mes, tengo que comenzar a entender pues cómo realmente son mis ventas, ¿verdad? Yo no puedo crecer en ventas todos los meses. Ahí llega un punto en donde tengo un punto de equilibrio, ¿verdad? O sea, donde ya no vendo más, vendo lo mismo. Finalmente, tengo periodos, digamos que en este caso fuera diciembre, por decir algo, donde vendo un poco más y vuelvo y caigo en periodos. Esta línea, ¿verdad? Es lo que se conoce como un forecast de ventas. Y tengo con el tiempo, ¿verdad? Conforme yo voy haciendo esto en el tiempo, yo voy sacando promedios y voy diciendo, ok, ya aquí volvería a empezar, digamos, año 2, mes 1, ok, el mes anterior del año 1 vendí 3, uy, pero en los últimos meses vendí en promedio 28, bueno, pero en los meses finales del año vendo más que en los primeros, entonces puedo comenzar a hacer estimaciones de ventas y obviamente conforme pasa el tiempo, ¿verdad? Esto se va haciendo una estadística más estable, ¿cierto? También tengo que comenzar a considerar, ¿verdad? ¿Qué tipo de cosas realmente me funcionan, le aportan al negocio o no le aportan al negocio, ¿verdad? Tengo que considerar los gastos fijos que tengo, los salarios, los servicios, etcétera, la caja, ¿verdad? Tengo que comenzar a considerar. Si tengo que pagar impuestos y no soy un régimen simplificado, ¿verdad? Si ya paso a ser un contribuyente y tengo que pagar impuestos, tengo que comenzar también a incluir los pronósticos de los impuestos. Mientras me siga en régimen simplificado, pues no. Pero si le tengo que pagar, además de un especialista en marketing digital, a un contador, lo tengo que incluir. Si no, voy a hacer yo la contaduría en un inicio, pues no lo incluyo hasta que realmente lo tenga que incluir, ¿cierto? Uno aquí obviamente puede incluir cuantas líneas quiera, solo obviamente asegúrense de incluir la línea si es un ingreso dentro de ingresos y pues si es un egreso, pues traten de ponerlo, si es un ingreso de infraestructura, si es un ingreso de personal, ¿verdad? O si es un ingreso, digamos, asociado a crédito o un ingreso asociado a publicidad y mercadeo, ¿cierto? Esta línea de publicidad y mercadeo es lo que se le conoce como el DMI. Como si a veces oyen el término o en algún momento les preguntan, esta línea de inversión de medios es lo que se conoce en las empresas como el DMI. ¿Listo? ¿Qué pasa al final? ¿Verdad? Pues obviamente cada mes yo voy teniendo un cierre y el mes siguiente voy empezando con ese cierre y voy avanzando, ¿cierto? Al final tengo totales, ¿verdad? Totales de lo que fue un año completo de 12 meses, ¿cierto?
Y al final, pues puedo comenzar a hacer ejercicios de mi sueldo en el año, el saldo en caja, ¿verdad? Que es el saldo final que queda, el valor del inventario, ¿cierto? Que también es importante tenerlo. Esto no es un dinero líquido, pero es un activo. El inventario se considera un activo. La deuda con el banco, ¿verdad? Pues mi total y cuánto en realidad me queda. ¿Listo? Dudas, voy a regresarme al chat. Vamos a ver, una cosa es el flujo proyectado y otra el de ventas y gastos reales. Para ver ambos se hace un documento de cada uno o por aparte. Sí, son dos documentos reales. Una cosa es el inicial que yo construyo, que es un flujo proyectado, justamente así se llama, y otro es el flujo real, ¿verdad? Que obviamente es el que mes a mes valido si logré cumplir mi proyección o si no. ¿Por qué se hace un proyectado y uno real? Porque como todo me permite plantear una hipótesis y revisar si la hipótesis y mi ejecución me llevaron a cumplir la hipótesis o tengo que hacer mejoras para realmente llegar al planteamiento que yo estoy teniendo, ¿cierto? Para lograr sacar el precio a cada producto, ¿debo sacar costos directos e indirectos? No. En la primera línea de los ingresos solo se calculan los costos directos. Los costos indirectos son los que están abajo. Personal, administrativo, impuestos, gastos de publicidad, ¿verdad? Siempre se calcula diferente. ¿Por qué se calcula diferente? Porque, como vimos en el estado de resultados, una cosa es lo que yo realmente necesito para producir y poder vender un producto, y otra cosa es mi gasto asociado y administrativo, que es lo que yo, digamos, con lo que yo puedo variar, ¿verdad? Los costos directos usualmente son costos fijos, ¿verdad? Tienen incrementos en el año, digamos, yo tengo una materia prima y se incrementa, pueden tener incrementos en el año, pero son costos fijos. O sea, si yo necesito comprar un scooter para vender un scooter, ese es un costo fijo, eso no va a cambiar nunca. Los costos indirectos, como alquiler, salarios, impuestos, mercadeo, son costos variables. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo ir jugando con esos costos para obviamente ir logrando el equilibrio necesario para lograr que al final el estado de resultados y el flujo de caja sean positivos. ¿Listo? Una cosa es el flujo proyectado, que eso ya lo leí. Ok, perfecto. ¿Más preguntas? ¿Dudas? Yo tenía otra duda. Dime, Carlita. Demasiado vaga, no escribo. Tranquilo. No importa porque ya ahora ya te digo, estoy teniendo revelaciones. No importa que sea, que yo tenga inventario o no, ¿cierto? No hace falta que yo tenga inventario conmigo. En mi caso, no hace falta. Buenísimo, sí. En mi caso cada que una persona compra un libro, pues obviamente el libro se hace. Entonces es como contrademanda. Muchos negocios operan así, o sea, operan contrademanda, ¿verdad? Eso obviamente, digamos, te garantiza no tener que tener inyecciones de capital fuertes, porque tú operas, ¿verdad? Vendes lo que realmente ya tienes asegurado, es una modalidad de negocio. Sin embargo, por ejemplo, a la hora de pagar impuestos, si ya uno deja de ser un régimen simplificado, por ejemplo, a la hora de pagar impuestos, el valor del inventario funciona para, obviamente, decirle a los impuestos, yo vendí tanto, pero también tengo esto en inventario. Entonces, usualmente, depende del modelo de negocio que uno tenga, a veces es bueno y a veces no es bueno. Obviamente, para empezar, vender lo que uno tiene asegurado, pues garantiza que tú puedas llegar a un punto de equilibrio mucho más rápido. Ok, gracias. Ahí en el chat, Pau, tenemos una pregunta, bueno, varias. Veo una de Adriana que dice, en mi caso doy servicios, no tengo inventario, ¿cómo lo cuantifico? Por proyecto, cantidad de asesorías. Tal vez meto la cuchara ahí, bueno, ya le vas a contestar, y hay otras también ahí por el chat que puedes ver, pero si tienes un inventario, lo que pasa es que tu inventario es de horas. Quienes vendemos servicios, vendemos horas. Entonces, si tu asesoría es de 1 hora, puede verse como un producto, una asesoría de 3 horas, de 4 horas. Entonces,
pues eso es lo que hay que inventariar, ¿no? Porque a fin de cuentas eso es lo que se le dedica, tus horas y tu conocimiento. Lo que vendes es tu tiempo y tu conocimiento. Entonces, exacto. ¿Por qué se inventarian las horas, por decirlo de alguna manera? Un poco para también entender cuál es el costo de pérdida, porque si tú no vendes nada, el tiempo no te regresa. O sea, tú no puedes vender las horas de ayer. ¿Me explico? Entonces, por eso, digamos, se dice que los que venden, digamos, servicios profesionales venden horas y le ponen un costo a las horas, y entonces tú lo que pones en inventario es, yo voy a trabajar 5 horas al día o 20 horas a la semana, y tratas de inventariar las horas. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte metas de vender la cantidad de horas que tienes disponibles en la semana o en el día, ¿verdad? Porque también es importante, va a llegar un punto en donde tu inventario tiene un tope, ¿verdad? Tú no puedes vender más horas de las que tiene el día. Entonces, en ese momento tendrías que incluir un ayudante para poder vender más horas. ¿Listo? ahí tenemos Más otra. preguntas, les estoy poniendo la presentación. Ahí en Y el chat, Pau, tenemos otras de Yolima y de Andrea Sandy. Que no la estoy viendo. Yolima, no estoy viendo la... A ver, Andrea. Te facilito y te leo. Dice Yolima, si Dale. trabajo con tarjetas de crédito y uso el mes y 20 días pago cumplida, nunca genero intereses, ¿eso lo coloco en préstamos o no? ¿O cómo iría? Sí, lo colocas en inyección de capital, pero como no estás pasándote del tiempo y no te está generando un interés, en la parte de abajo, donde ya yo puse, ahora sí le vamos a comenzar a pagar al banco, ahí nunca le tienes que pagar intereses al banco. O sea, tus intereses son cero porque estás jugando con la tarjeta de crédito. Sí, ten cuidado, si la tarjeta de crédito tiene costos administrativos o algo así, sí los tienes que poner. Pero si usas la tarjeta de crédito y digamos los 30 días que tienes para pagar la tarjeta de crédito, solo tienes que colocar arriba la inyección de capital, que sería tu tarjeta de crédito, ¿verdad? Pero no generas intereses porque logras pagar dentro del periodo, digamos, de gracia que tiene la tarjeta. Si en algún mes te pasas y te genera un interés, lo tienes que impactar. ¿Y cuál era la otra pregunta? Este flujo de caja es para cuando se inicia una vez que tenemos la empresa en marcha, se calcula con las ventas del año pasado. Un flujo de caja proyectado es una hipótesis. O sea, digamos, si ustedes están empezando su negocio, es una hipótesis. Entonces, ustedes, digamos, van a empezar el mes cero digamos, con la inversión de ahorros que van a tener, y de ahí para adelante es una proyección, ¿cierto? Es una hipótesis. Si ya tienen ventas, ¿verdad? Si ya tienen ventas, el mes cero tiene impacto. O sea, el mes cero, empezarías arriba, ¿verdad? No hay una inyección de capital, hay cero, porque ya, digamos, tú ya tienes el negocio en venta, y solo comienzas a impactar lo que tienes por ingresos, lo que tienes por egresos, y te vas a dar cuenta si al mes estás teniendo un flujo de caja positivo para el mes siguiente o negativo. ¿Sí me expliqué? Sí, claro. Muchas gracias. Listo. Profe, yo tenía una consultita. ¿Cómo hago para comparar, digamos, si yo tengo un flujo de caja proyectado y voy alimentando un flujo real, cómo podría ser para comparar ambos y ver qué tan lejos o qué tan cercano, digamos, no sé, si eso se hace como porcentualmente o qué decir, ok, en los ingresos yo proyecté 100, pero en realidad llegué a 20, por decir algo, o los costos proyecté 50 y en realidad, no sé, me salieron en 70. ¿Cómo hago? Tal cual, comparas mes 1 contra mes 2, pero siempre es bueno comparar en absolutos y en relativos. ¿Qué quiere decir en absolutos y en relativos? Si pronosticaste vender 3 y eso equivale a 3.000 colones, y vendiste 2 y eso equivale a 2.000, tienes que sacar la diferencia tanto en absoluto, es decir, hay una diferencia de 1.000, como en porcentaje, que es la variación porcentual hacia arriba o hacia abajo que tuviste mes con mes.
Si pones, digamos, lo que le digo a la gente es, pongan en el primer Excel el proyectado, en la segunda hoja el fijo y en la tercera jalan el proyectado y el fijo y lo ponen en un color en uno y en otro color el otro y comienzan a comparar mes con mes, ¿cierto? Si las diferencias son muy grandes, pues obviamente hay que hacer ajustes de inmediato, tanto si las diferencias son para arriba como si las diferencias son para abajo, ¿verdad? Gracias, profe. Okay. ¿Alguien más con alguna pregunta que no haya leído? Les Yo puse solo los una- archivos en el chat y Diego se los reenvía por correo, no se preocupen. Profe, ¿pueden enviar también el primero que mandó usted del PDF del Bayer Persona? Es que traté de bajarlo, pero me sacó de la reunión. ¿El que envió Diego? El que ¿Que es usted, en línea? no, el que usted mandó el PDF. Es que cuando lo traté de bajar me sacó de la reunión y no pude bajarlo. Entonces, si me lo puede Ah, mandar ok. por correo también. Sí. Ahí te lo puse ya otra vez. El problema es que no puedo bajarlo. Cuando intento bajarlo me saca. Entonces, ocupo más bien que si me lo pueden mandar por correo, porque no puedo Dale, bajar tranquilo. archivos del chat. No te preocupes, yo te lo paso por correo. El PDF yo lo Gracias. mandé hace un ratito. Ah, ok, muchas gracias. ¿Alguna tiene más preguntas? ¿Fue claro? Es importante para nosotros, que nos ayuden haciendo el ejercicio, ¿verdad? Y les repito, si lo quieren hacer y compartírnoslo para que les podamos dar feedback, ayudar, para eso estamos, ¿verdad? ¿Cuántos ya tenían un flujo de caja construido? Yo tengo como decir para el cálculo de costos y llegar al punto de equilibrio, tengo como unas plantillas en Excel, pero flujo de caja como tal no. O sea, eso me ayudaría para, digamos, uso lo que ya tengo y alimento ese flujo de caja, pero si no, no tenía un flujo en forma. ¿Alguien ya algo construido o nunca habían hecho un flujo de caja? Katia, sí, yo digamos lo que tenía era más o menos como un estado de resultados, donde vienen los ingresos, el costo de ventas, el margen bruto, los gastos y el margen neto, más o menos, algo así. Pero dentro de los gastos, metía, digamos, lo que eran variables, fijos, salarios y todo eso. Y entonces, ahí tengo, tengo una consulta. Bueno, yo sé que, por ejemplo, cada negocio tiene como un margen que es, digamos, de cada tipo de esta empresa, pero más o menos, ¿cuánto sería, digamos, un margen razonable bruto y más o menos cuánto sería un margen razonable neto, digamos, en porcentaje? ¿Te refieres, digamos, si algo me cuesta 5, cuánto más para arriba debería venderlo para que más o menos los números sean positivos? No, digamos, por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, no sé, que hay empresas que el margen bruto puede ser un 50%, en otras, según la industria o el tipo de esta empresa que está, puede ser un 30%, pero supongo que entre todos los mercados hay como un patrón, o no sé si hay como decir, mira, un margen bruto razonable puede ser de un 50 a un 60%. Y un margen bruto neto razonable puede ser de un 30 o de un 20, algo así, no sé. Obviamente varía, Sí, ¿verdad? ajá, Varía sí, claro. mucho, o sea, es una estimación Sí. muy amplia, pero digamos la media general de pequeños y medianos negocios está en el 20%, del 15 al 20%. Ese sería el neto, o sea, ya después de gastos y todo. O digamos el bruto, que es solamente con los costos de ventas. No, el neto. El O neto, sea, ¿verdad? usual, Ajá, sí, digamos ajá. así como general. Obviamente, pues hay muchos tipos de negocios, ¿verdad? O sea, hay Ajá. negocios que tienen muchos gastos, digamos, variables asociados y hay muchas formas de negocio que tienen pues muy pocos gastos asociados variables, pero digamos una media muy general es de un 15 al Ajá, 20%. sí, correcto. Ah, bueno, está bien, gracias. Profe, una consulta al respecto de eso. Digamos, ¿qué tan
sano o poco sano, no sé. Yo, como le dije, tengo esa parte donde yo tengo claros los costos directos, los costos indirectos, metí todos los gastos administrativos y tengo, digamos, un costo de producto basado como en una venta mínima proyectada, que sería como decimos, como ese punto de equilibrio, donde yo digo, ok, si yo estoy vendiendo, por decir algo así, yo vendo el sirope en 4.000 colones, eh, pero en 4.000 colones, si yo no llego a una venta de 3 millones al mes, pues lógicamente me va a dar pérdidas, porque mis costos fijos son muy más elevados. Si yo llego a ese punto de equilibrio, pues no me estoy ganando nada, pero estoy cubriendo todos los gastos, por decirlo así, incluyendo mi No hay salario que y todo hacer el más asunto. inyección de capital. Exacto. Y ya una vez que yo vaya superando esa meta de 3 millones, digamos, voy vendiendo ya 4 millones, 5 millones, 6 millones, pues ahí obviamente estoy ya generando ganancias. Por otro lado, No, una vez superas, una vez la venta supera los costos fijos asociados al producto, llegas a un punto de equilibrio, no necesariamente a ganancias, ok, ¿verdad? bueno, Porque a un punto de equilibrio ya no estás perdiendo plata, ujú, pero puede que además de esos costos, financieramente en las líneas para abajo, te impactes positivo o negativamente. Entonces, por eso es importante separar en la parte de arriba del estado de resultados los costos que están asociados directamente al producto, y en la parte de abajo del estado de resultados, los costos que son variables. ok, Con los variables yo puedo jugar, ¿verdad? O sea, si el ujú, alquiler está siendo muy caro, me puedo ir a un local más barato o me vuelvo virtual o puedo tomar decisiones. Pero tú no puedes dejar de comprar el insumo para el sirope. ¿Sí me explico? ujú, exacto. Por eso lo tienes Porque que separar. es que por lo mismo, porque cuando yo, digamos, establecí el precio, digamos, yo trato de quedar un poquitico más abajo de la competencia, pues para arrancar, ¿verdad? Para hacer uno un poquito más atractivo. Este, pero lógicamente cuando uno empieza con costos más altos en las cosas. Por ejemplo, no es lo mismo comprar una caja de 12 botellas que comprar un pallet de 1.000 o 2.000 botellas. Entonces, el precio lógicamente ahí va, o sea, yo sé que conforme yo vaya aumentando vaya aumentando ventas, Va voy a mejorando el ir, flujo de caja. sí, Sí. y voy Por eso es mejorando que, costos. exacto, por eso es que se hace la proyección del forecast de ventas. Pero entonces sí es válido como decir esa. Finalmente tú tienes que llegar a poder comprar los insumos no de forma mensual, ¿verdad? Porque es la forma más costosa de comprar insumos, sino finalmente puedes llegar a comprar insumos por periodos de tiempo más grandes para, digamos, va a haber un mes en el que tienes un egreso muy grande, ¿verdad? Pero en el impacto mes a mes, ¿verdad? Entonces tú, por ejemplo, tienes que analizar, ¿me valdría la pena pedir un préstamo para hacer una compra más grande, bajar el costo de mi producto, ¿verdad? Y en el largo plazo tener una rentabilidad mayor? Entonces son las preguntas que uno tiene que comenzar a hacerse. Por eso es que existen los negocios o las economías de escala, porque digamos es el pensamiento de compro para un mes, obviamente esa compra de insumo es la más costosa. Pues ¿por qué? Porque obviamente entre más cantidad, entre más volumen, los costos comienzan a bajar, los costos fijos comienzan a bajar. Exacto, entonces sí está válido, digamos, como que empiezo para tener un precio dentro del Pero es mercado, muy normal empiezo que, así. exacto, empiezas con una proyección real y pues obviamente conforme ya las ventas lleguen a un punto y ya tú te sientas segura de esas ventas, te arriesgas, ¿verdad? Porque todo en los negocios implica un riesgo, te arriesgas a una compra más grande para poder bajar el costo fijo, sostener el precio de venta y aumentar el porcentaje de ventas por poder hacer descuentos, por poder hacer paquetes, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Listo? Con mucho gusto. No es pregunta, es comentario. Es sumamente importante que cada emprendedor realice su flujo de caja, pero para efectos de un trámite bancario tiene el flujo de caja proyectado, firmado por un contador privado certificado. Sí, gracias. Si obviamente van a pedir un préstamo, pues un contador obviamente tiene que ratificar algunos datos y pues obviamente pues el banco tiene también que asegurarse que el riesgo que está tomando es un riesgo calculado, ¿cierto? Pero pues obviamente el solo hecho de poder construir un flujo de caja
ya lo deja uno en una situación en la que uno dice, sí, la verdad, pedir un préstamo es viable, o sea, ¿verdad? O sea, sí, estaba, tal vez una vez se asusta mucho, ¿cierto? Uno dice, uy, pues, pucha, no, es que un préstamo y tal vez endeudarme y esto y lo otro, pero cuando uno construye un flujo de caja y uno realmente cree en su idea de negocio y se organiza y pone las hipótesis claras y entiende cómo hacer un buen mercadeo, cómo tener un buen producto, uno dice, no, la verdad que pedir un crédito es una herramienta para que mi negocio crezca, para hacer esta realidad una idea que yo tengo en la que creo. Pero pues obviamente, por eso hay teoría y por eso pues son estas capacitaciones, pues porque obviamente uno, ¿verdad? Uno puede asumir riesgos, uno puede creer en sus ideas, trabajar en sus ideas. Todas las grandes empresas empezaron como una idea, pero pues obviamente tiene que ordenarse y tener las cosas en limpio, en documento, porque muchas veces cuando uno es emprendedor, uno dice, sí, yo lo tengo aquí, yo tengo clarísimo cuáles mis costos y mis gastos aquí, y es muy diferente cuando uno lo pone en papel y lo analiza y lo piensa y ve la matemática y dice, venga, si hago esto podría vender más porque puedo bajar mis costos o puedo mejorar por aquí, o si necesito realmente un alquiler o no, o si necesito una persona o no, cuánto más podría vender si realmente tengo publicidad y todo ese tipo de análisis. Por más genio que sea uno, no es lo mismo tenerlo en la cabecita, en una mente, que realmente comprometerse con profesionalizar el negocio del emprendimiento y de la idea. ¿Listo? Más preguntas, comentarios. Me gustaría que me dijeran qué les pareció, si es claro, si les pareció útil. Por lo menos un dedito. Y ahí en el chat tenía, tal vez Paula, yo quería comprometerlas y comprometernos, ¿por qué no? Podríamos, que vos lo mencionaste, pero digamos tal vez hacer algo como más, entre comillas, formal, ¿no? De que puedan comprometerse a realizar este ejercicio y podemos sacar un espacio incluso para hacer algo personalizado, ¿no? Uno a uno con cada una, pues a lo largo de estos días para poder revisarlo y guiarlas también en eso. Incluso ya ahí hacer sesiones uno a uno, incluso de aprovechar y ver algunos otros temitas que tengan ahí de dudas de marketing, etcétera, ya, pero puntualmente de cada uno de los negocios. Entonces, pues que si se comprometen a hacer eso, nosotros también pues podemos comprometernos a dedicar un ratito, ¿no? Y verlo en cada caso, pues para ustedes que están directamente ahí. Sí, me parecería, ¿quiénes quieren hacer el ejercicio y que lo revisemos de forma un poco más individual? Yo. Pues, de una vez las que dicen que sí, le podemos ir poniendo como una cita para que nos sentemos, lo revisemos, lo conversemos, ¿verdad? Y pues para eso estamos Diego y yo, para ayudarlas, para revisarlos, para darles feedback, para compartir ideas. Entonces, ¿quiénes sí quieren hacerlo? Y de una vez pues le ponemos, ¿verdad? Les mandamos opciones de agenda y nos sentamos obviamente a revisarlo. A mí me A ver, interesa, Andrea. voy a ir apuntando voy a colocar, por aquí. me parece, les voy a colocar nuestros correos y que nos manden y que nos manden ahí también. Ok, bueno, ahí, Sí. díganme, y yo, Andrea, yo me apunto de fijo. Listo. Mándenos al correo y yo les voy a poner mi número celular aquí, ¿verdad? 321-331-8859. Ese es mi WhatsApp, solo por WhatsApp, porque como ahorita estoy en Bogotá, pues nos toca virtual, ¿verdad? Y mi correo. Porfa, mándenme un WhatsApp para escribirles directo y poder agendar un espacio en que ¿verdad? Que ustedes tengan un día, un par de días para hacer el ejercicio y poder agendar un espacio para sentarnos en persona, pues que nos coincida la agenda a ambas partes, ¿cierto? Ahí les puse mi celular y mi correo. De verdad, para eso estamos. O sea, no pasa nada si llegan a la sesión y dicen, venga, necesito más ayuda. O sea,
uno no, pues, ¿verdad? Para eso uno se pone en capacitaciones, pues para aprender. Entonces, así que cero pena, relax, que para eso estamos. Listo, aquí ya me llegó el primer mensaje de Andre. Y hay algunas personas que esto lo van a estar viendo por grabación. Entonces también, pues si lo estás viendo en este momento en grabación, sí, también nos pueden escribir ahí al correo. Para María Pía y Ruth, que nos pusieron su celular ahí, mándenme por favor un WhatsApp para poder tenerlas directo en el teléfono y así poder coordinar la sesión 1-1. Yo creo que estaríamos ya cerrando, ¿no? Más bien nos entretuvimos un poquito más, pero pues yo creo que vale la pena y les es de utilidad a ustedes. Bueno, chicas, pues muchas gracias. Ojalá les sirva muchísimo y nos quedamos pendientes. Pues obviamente, ojalá todas quieran hacerlo y ojalá todas quieran aprovechar la oportunidad. Gracias, ¿Listo? buenas noches. Que tengan una linda noche. Muchas Chao. gracias, buenas noches. Muchas gracias, excelente toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Pau. Estamos en Te contacto. pasé las presentaciones por correo. Ah, buenísimo, perfecto. Más bien ya tal vez dejar de grabar para igual compilarlo y compartirles mañana el enlace.